se ha incrementado notoriamente el crédito en los últimos meses. Viene creciendo, digamos, el crédito a distintos sectores. Hay mucho crédito, digamos, para familias, créditos vinculados al consumo, pero también la realidad indica que hay otros sectores más postergados que vienen tomando crédito digamos, para sobrevivir, para tratar de llegar a fin de mes a base de consumos con tarjetas de crédito y fundamentalmente generando un endeudamiento del que después muchas veces es muy difícil salir. Y precisamente uno de los sectores que se ve afectado por toda esta situación que estamos atravesando es el sector de los jubilados, que se han convertido en los últimos meses en uno de los segmentos que más préstamos para consumo viene tomando, a pesar del elevado costo financiero que tienen muchas veces los créditos para este sector. De los 3 millones de jubilados con cuentas en el Banco Nación, alrededor de 700.000 utilizan la tarjeta de crédito del Banco Nación, y de esos más de 365.000, es decir, más de la mitad, tienen préstamos personales vigentes. Bueno, vamos a dialogar nosotros de esta situación que atraviesan este sector con la abogada previsional Florencia Marcarián, para que nos comente, bueno, cómo se ve todo esto y muchas veces, bueno, lamentablemente cómo estas situaciones pueden derivar en situaciones también complejas para los jubilados. Florencia, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un placer. Igualmente. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes esta situación? No sé si tiene también algunos otros datos para compartirnos de lo que tiene que ver con el incremento de créditos al sector de jubilados. Se da una situación similar a la que se produjo cuando comenzaron los créditos del ANSES. La diferencia está claramente en la tasa, ¿no? Hay que recordar que el organismo previsional ofrecía una tasa un 29%, que era una tasa muy baja, prácticamente imposible que una entidad financiera, una entidad bancaria pudiera competir con esa tasa. Pero los jubilados obtenían esos créditos para poder pagar las cuentas también, ya les costaba en ese entonces. Ahora, la diferencia está justamente en esto que mencionaba, la tasa a la que adquieren los créditos, ¿no? Claro. El promedio es de 1.600.000 de los créditos que están sacando. Ese es el promedio más o menos del monto que toman. Exactamente, 1.600.000 pesos es el crédito que sacan, más que nada para hacer frente a deuda. Ahora, ¿cómo me imagino que en un sueldo de una mínima de un jubilado que es de menos de 380.000 pesos de sueldo, ¿cómo se afronta una cuota de un crédito de 1.600.000 pesos? Porque debe tener una cuota importante eso y debe abarcar un porcentaje importante de ese sueldo. Exactamente, se ha comprobado que jubilados de la mínima que han tomado crédito y que no han podido saldar la cuota del crédito, toman nuevos créditos. Un 40% del haber jubilatorio lo utilizan para pagar el crédito. Prácticamente la mitad del haber jubilatorio se les está yendo en el pago del crédito. Y es una realidad de una gran mayoría de jubilados y pensionados, especialmente los que están en la mínima, que no llegan a fin de mes, que les cuesta, y que para no tener que pedir ayuda a sus familiares, a sus hijos, acceden a estos créditos, sin conocer
o sin prestar quizás tanta atención a cuánto es que van a estar pagando ese crédito. Claro, porque por ahí uno advierte que muchas veces, bueno, los jubilados no le prestan demasiada atención a los números, a los porcentajes, al índice, a la tasa. Es decir, que muchas veces no se detienen demasiado a sacar la cuenta, sino a resolver el problema cuanto antes, que les termina generando, por supuesto, un problema mucho más grave después. Exacto, porque uno está en una situación a veces incluso apremiante, de desesperación, claro, ¿no? Claro. Si uno tiene que salir a cubrir cuentas y ve que no le alcanza y que ni siquiera con el medio aguinaldo que se paga puede salir a cubrir esas cuentas, bueno, cuando uno va a tomar el préstamo no está pensando en las consecuencias a futuro, sino justamente en resolver ya ese problema, en sacarse la deuda de encima sin tener presente que la deuda que se va a generar puede ser mucho mayor y que lleva esto, ¿no? A no poder abonarlo y tener que sacar otro crédito. Ahora también se dan casos, por lo menos esto ocurría cuando estaban vigentes los créditos de ANSES, créditos que, como usted decía, eran a tasas irrisorias, que subsidiábamos entre todos, por supuesto, en definitiva, pero que eran irrisorias. Se daba el caso de jubilados que tomaban porque se los pedía algún familiar, algún hijo, aprovechando la tasa tan barata que ofrecían, o algún familiar les pedía tomar créditos para poder aprovecharlos. También esa situación ocurría y bueno, no sé, ahora ya no se da porque no están vigentes, ¿no? Lamentablemente eso sucedía y claro, las tasas eran tan bajas y además les descontaban del mismo haber. Ese es el otro punto, que bueno, en todo esto los préstamos se descuentan en forma automática, en la mayoría de los casos. Digamos que lo que uno advierte que todos estos préstamos a los jubilados deben tener muy poca mora, porque las cuotas se debitan automáticamente del bono de sueldo de los jubilados, pero hace que el jubilado se quede, usted decía recién, prácticamente vuelcan el 40% al pago de una cuota de un préstamo, y con el otro 60% en un sueldo de 380.000 pesos, ¿cómo se sobrevive? ¿Cómo se pasa el mes, digamos? Prácticamente imposible tratar de vivir con eso, ¿no? Porque uno sigue teniendo las deudas y afrontarlas sigue siendo prácticamente una misión imposible. Exacto. Bueno, me imagino que debe ser una situación que se debe estar mirando con mucha preocupación. También los bancos acá tendrían que tener, muchas veces uno advierte ciertas consideraciones, fundamentalmente en las tasas a veces que cobran, porque no es lo mismo por ahí aplicarle una tasa, si bien los bancos obviamente sabemos que están para ganar plata, el tema es, en este caso, en este segmento, y tener por ahí una mirada un poco más humanitaria y contemplativa, ¿no? de la situación que atraviesa, y que cuando un jubilado va a pedir un préstamo de esto, es por una necesidad seguramente imperiosa que está atravesando. Caso de los créditos de ANSES, que hasta un 20, un 30% del haber podían descontar, pero más allá de eso no. Entonces, claro. También la posibilidad del pago, y no es que no vayan a seguir sacando créditos, ¿no? Pero bueno, por lo menos asegurarse que no exceda de ese porcentaje y tener un resguardo para el jubilado. Sí, porque entiendo que también aquí hay una mecánica que muchas veces los jubilados usan de forma permanente, es decir, el sacar un crédito, empezar a pagarlo, y en algún momento el banco ya me autoriza para renovar el crédito, entonces vuelvo a sacar el crédito y lo sigo pagando, y a lo mejor me sigo endeudando más, y bueno, y la situación termina complejizándose bastante, ¿no? Exactamente, y para todos aquellos que estén en una situación complicada, que hayan sacado créditos,
se pueden acercar a la entidad bancaria, pedir información, conocer, y una vez que uno ya tiene la deuda, interiorizarse un poco más y consultar cuánto va a estar pagando, cuánto le falta y cuál va a ser efectivamente la cuota por mes. Claro. Y para todos aquellos familiares que tienen adultos mayores que saben que les está costando esta situación, ver si los pueden ayudar con algo, ¿sí? Está una situación difícil para todos, seguramente que sí, pero ver la posibilidad de ayudarlos a sacar la tarifa social, que a veces no lo hacen porque desconocen el mecanismo, todas estas cuestiones que hacen a que estén un poquito mejor. De todas maneras, le iba a decir, durante mucho tiempo este segmento, digamos, hablando de los jubilados, ha sido presa fácil para los bancos. Muchas veces inclusive les otorgaban los préstamos en forma telefónica. Los bancos se comunicaban con el jubilado y una operadora o un operador muy hábil siempre bueno, le terminaban vendiendo un crédito carísimo al jubilado, le disfrazaban un poquito la información, haciéndolo aparecer como la gran oportunidad para que aproveche. Y bueno, siempre ha sido en ese sentido también un sector muy vulnerable, ¿no? A caer muchas veces en promociones de créditos que no terminan siendo tan promociones y terminan siendo carísimos, y los bancos aprovechándose de toda esta situación. Nosotros en algún momento aquí en el medio recibíamos muchísimas denuncias de jubilados de que decían que les estaban descontando un crédito que en definitivamente nunca habían pedido, o sea que una vez se los ofrecieron por teléfono y que ellos ni se habían percatado que habían aceptado. Es verdad, hay gente que tiene una gran habilidad para los negocios, ¿sí? En este caso, lamentablemente en detrimento de los jubilados, ¿verdad? Así que hay que estar muy atentos, aquellos que tengan jubilados en la familia y que sepan que pueden llegar a caer en estas estafas, a estar muy atentos, ¿sí? Y ayudarlos. Siempre hay alguna solución, acercarse, sino hacer la denuncia correspondiente, ¿no? En esos casos, para que no siga pasando. Seguro. Florencia, quiero aprovechar para consultarle cómo está viendo toda esta situación planteada políticamente, digamos, con este planteo de aumento de jubilaciones, aumento también, o mejor dicho, prórroga de la moratoria. Todo esto quedó aprobado en el Senado, en el Congreso. El gobierno ha anunciado que va a vetarlo. Bueno, ¿cómo está viendo todo este escenario? A ver, es una ayuda para los jubilados, eso sin lugar a duda. Y sí, la idea es que se vete, sí. Esto es algo anunciado desde un primer momento. Ahora, si uno va a los números, para los jubilados de la mínima implicaba un aumento de 62.269 pesos, ¿sí? Es una ayuda, claro que sí, pero tampoco era tanto. Me parece que hay que hacer los ajustes correspondientes, y en este último tiempo se ha visto el caso de Córdoba, ¿no? Que ha logrado llevar un haber mínimo de 380.000 a 700.000, pero sí es una gran ayuda. Seguro, entonces, pero esto... la posibilidad de replicarlo. Seguro, pero también hay que decir que esto es merced a una deuda que mantenía el gobierno nacional con la provincia de Córdoba, que está llegando a un arreglo por el cual ahora la nación está girando parte de esos fondos, creo que son 5.000 millones de pesos mensuales. Le debe como 1.000 millones de dólares a Córdoba por el desfinanciamiento de la caja de jubilaciones de la provincia, una deuda histórica que mantiene y que ahora, bueno, aparentemente han llegado a un punto de acuerdo, la nación comienza a girar 5.000 millones de pesos
a la provincia de Córdoba todos los meses para ir regularizando todo esto, entonces Córdoba aprovecha con esos fondos que comienza a recibir de volcarlos a los jubilados. Creo que no todas las provincias están en las mismas condiciones, lamentablemente. Exactamente, hay algunas provincias que siguen reclamando y que no han llegado a un acuerdo, si bien han hecho ofrecimientos, pero no han alcanzado para la suma que se adeuda, ¿no? Pero quizás tomar ese ejemplo y tener presente que en la ley se estableció cuáles serían los métodos para financiar estos aumentos y la prórroga de la moratoria también. Bueno, muy bien. Florencia, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Florencia Marcarián, abogada fundamentalmente de esta situación que se viene dando en el sector de los jubilados, y después, obviamente, todo esto termina agravando, en definitiva, la situación de los jubilados. 21 minutos pasamos de las 8 de la mañana, pausa y enseguida venimos.